Hoy comenzamos este espacio platicando sobre lo que ayer dio a conocer el Banco de México de mantener la tasa de referencia en 11.25%. Obviamente esto derivado de los últimos datos de la inflación que ha dado a conocer el INEGI, que recordemos hacia abril y a tasa anual queda en 6.25%, señales de que se está desacelerando la inflación. Y bueno, precisamente para abordar este tema, para entenderlo mejor, la relación inflación-tasa de interés y lo que decidió la Junta de Gobierno del Banco de México, tenemos en la línea telefónica a Nicolás Eguiarte Corona. Él es director de divisas y derivados de Grupo Financiero Base. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias. Buenas tardes, gracias por tomar esta comunicación. Hola Carlos, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Nicolás, bueno, pues ayer se da a conocer la decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México y bueno, de entrada, ¿y qué lectura le podemos dar? Porque además ya teníamos prácticamente 2 años que se venían incrementando las tasas, parece que la etapa alcista de las tasas de referencia concluyó, pero ¿cuál es tu lectura luego de este anuncio? Así es, Carlos. Creo que el Banco de México dio un mensaje muy claro. Parece que este ciclo alcista ya terminó. Hay que recordar que es el ciclo alcista más alto o más largo de la historia del Banco de México en términos de cuando comenzó a utilizar esta tasa objetivo como un objetivo de política monetaria. Esta alza de tasas, este ciclo alcista, nos llevó del 4% al 11.25% y creemos que es la decisión más relevante de las últimas juntas de política monetaria, dado que ya se separa de lo que está haciendo la Reserva Federal en Estados Unidos. Es muy probable que la Reserva Federal continúe con otra alza de tasas en su próxima reunión de junio, y es la primera vez desde este comienzo del ciclo alcista que el Banco de México ya comienza a tomar otra dirección respecto a lo que venía haciendo la Reserva Federal. El consenso, y sí prácticamente lo que determinaba el consenso de los analistas era que se mantuviera precisamente como ocurrió. Sin embargo, había algunos que todavía consideraban que el Banco de México podía incrementar en 1/4 punto las tasas de referencia. ¿Por qué no lo hizo? ¿Es tan marcado ya la tendencia a la baja de la inflación que puede darse ya esta decisión y que además no impacte en los indicadores inflacionarios por lo menos lo que resta del año, Nicolás? Parecería que el Banco de México sopesó más los riesgos a la baja que en este momento existen para que la inflación continúe su trayectoria descendiente. Hay que recordar, y lo mencionaste hace un ratito, que la inflación general se situó en 6.25, sin embargo, la inflación subyacente, que es la inflación que mide los componentes más estables de las canastas de precios, pues permanece sobre el 7.67%. Y en ese sentido permanece mucho más alto que el objetivo que tiene el Banco de México, que es del 3%. Creemos en este momento que si bien persisten riesgos inflacionarios en el mediano y largo plazo, el Banco de México ha dicho también que su meta, la meta de inflación que tiene del 3% se alcanzará hasta el cuarto trimestre del 2024. Todavía nos falta casi 1 año y medio. Entonces creemos que en este momento los riesgos a la baja persisten, es decir, que la trayectoria de los precios seguirá el camino que tiene previsto el Banco de México para los siguientes trimestres, pero que de hacer más restrictiva la política monetaria aquí en México comenzaría a tener afectaciones importantes, sobre todo en temas de costo del dinero, costo del crédito, en la actividad económica y muy probablemente en el empleo, aunque han sido factores que resultan resilientes en nuestro país. Entonces creemos que en ese sentido Banco de México está considerando que el nivel que tiene en este momento la tasa del 11.25 es el adecuado para regresar las expectativas de inflación sobre su meta principal, que es el 3%. Sin embargo, y esto es bien importante, Carlos, esta tasa, el 11.25, permanecerá mucho más tiempo en este nivel. Es decir, no deberíamos estar esperando que para las siguientes reuniones el Banco de México comenzara a reducir su tasa objetiva. ¿Qué tanto también hay necesidad precisamente ya de dejar esta etapa alcista, Nicolás,
pensando en fomentar el consumo, porque bueno, es el otro tema, ¿no? Que cuando se mueven al alza las tasas de interés y se hace precisamente esta política monetaria más restrictiva, pues obviamente se puede enfrentar un poco la inflación, pero por otra parte se daña el crecimiento económico, y el crecimiento económico en México pues está todavía bajo. Es decir, ya había necesidad de aligerar un poco la política monetaria precisamente con la intención de fomentar el consumo y entonces ya observar un mayor crecimiento en los meses que están por venir. Creo que, mira, yo creo que la inflación es uno de los problemas más importantes que enfrenta cualquier banco central. Es un problema de precios bastante difícil de enfrentar de una manera efectiva y tarda tiempo. Y ya lo vimos con este ciclo alcista, ¿no? Después de 2 años. Creo que está en el justo momento donde el Banco de México decide mantener su tasa en este punto. Yo no creo que la vaya a comenzar a recortar, sino hasta finales de este año. Probablemente haya 2 recortes, pero mucho más pegados hasta el cuarto trimestre. Por la parte de la actividad económica, creemos que los datos que han sido dados a conocer en los últimos meses demuestran que todavía el crecimiento económico en México es bastante más resiliente de lo que habíamos pensado con anterioridad. Si bien, y eso es algo muy importante que debemos de tener todos en consideración, estamos probablemente en la antesala de una recesión en Estados Unidos, y eso podría tener un efecto inmediato sobre las expectativas de crecimiento económico. Hasta este momento, los datos que se han publicado, la economía mexicana creció durante el primer trimestre a un nivel analizado del 3.8%. Es un crecimiento bastante bueno dadas las circunstancias que teníamos, sobre todo frente a la tasa de interés. Entonces sí, creemos que es un buen primer paso, una vez que la inflación se haya contenido, el crecimiento de los precios ya no sea como lo que vimos en la segunda mitad del 2022, pero en ese punto creemos que Banco de México mantendrá su tasa en este nivel por lo menos 2 o 3 meses adicionales, inclusive 4, para comenzar a tener recortes ya más pegados hacia el 2024. Y bueno, para cerrar con estos temas, con ese tema que he estado comentando, para Banco Financiero, Grupo Financiero Base, ¿cuáles son las estimaciones al cierre en cuanto a tasa de interés y crecimiento económico para México? ¿Cuáles son las expectativas que tienen a la fecha? Mira, la expectativa de crecimiento económico que tenemos en este momento, el escenario central, porque creemos que siempre tenemos que tener varios escenarios al mismo tiempo, ¿no? Pero el escenario central y el más probable se ubica en un crecimiento que esté sobre el 1.5% al 1.6%. Eso es lo que estamos previendo en términos de crecimiento económico para este año. Y la tasa muy probablemente vaya a estar cerrando, si estos dos recortes suceden ya más pegados al 2024, en un 10.75 a un 10.50%, ya para finalizar el año. Ahora, hace un momento te referiste precisamente a esta posibilidad de que haya una recesión allá en Estados Unidos. ¿Qué tan posible es que esto ocurra y en qué rubros o en qué sectores puede afectar más a México? Porque hay algunos analistas que prácticamente ya lo están dando por hecho, pero también hay quienes señalan que hay algunos indicadores de Estados Unidos que hacen dudar que en realidad vaya a haber esta recesión. ¿Cómo lo ven desde Grupo Financiero Base y cómo repercutiría, cómo afectaría en la economía nacional? Claro, mira, en este momento hay que recordar, parecería que en su conjunto la economía americana está comportándose de una forma mucho más resiliente de lo que se tenía pensado hace algunos meses. Los indicadores, por ejemplo, de desempleo, que siguen siendo indicadores históricamente bajos, la creación de nuevos empleos, de la nómina no agrícola, inclusive la actividad que existe en términos de la construcción de casas o de viviendas en el mercado americano, permanece todavía en terreno de expansión. En esa parte creemos que de llegar a haber una recesión, que en este momento, ahorita que estamos hablando, la probabilidad de que los siguientes 12 meses haya una recesión en Estados Unidos es entre el 86 y el 90%, pues es una alta probabilidad de que vayamos a ver una recesión en Estados Unidos. Si llegara a pasar, creemos que va a ser una recesión relativamente leve o moderada. Nada que ver con lo que vimos en el 2008 y 2009, en la crisis del subprime, y nada que ver tampoco con lo que vimos durante la pandemia del COVID. Sin embargo, obviamente esta recesión va a tener un impacto en la economía mexicana. Hay que recordar que el crecimiento que hubo después de la pandemia en nuestro país
fue gracias al crecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos. Entonces, si bien esta desaceleración, esta recesión podría hacer que sean menos demandados los productos mexicanos en el mercado estadounidense, pues iba a tener un impacto importante sobre todo en las industrias netamente exportadoras. Maquilas, manufacturas, probablemente el sector agrícola que tiene una alta exportación a Estados Unidos. La buena noticia, y eso es algo que también somos muy conscientes, es que con el nearshoring, este fenómeno que ocurre a raíz de la disrupción de las cadenas de suministro y que nos coloca en una posición privilegiada, creemos que este efecto de nearshoring podría llegar a paliar los efectos de una potencial recesión en Estados Unidos. Ahora, hay quien dice también que hay algunas políticas económicas, muchas de ellas vienen desde el gobierno federal, que pues no abonan precisamente a explotar el nearshoring, que lleguen más capitales, porque hay ciertas reformas como en el sector minero, también en el sector energético, o simplemente discursos que no traen capitales, por el contrario, los pueden espantar. ¿Cómo ves el ambiente político-económico? Estamos a unos días de la elección en el Estado de México, en Coahuila, y el próximo año, bueno, la elección federal. ¿Esto a la economía cómo le va? ¿Le afecta? ¿Le sirve? ¿O cómo ves el aspecto político-económico del país? Mira, creo que en la parte del aspecto político y cómo puede influir sobre las decisiones de inversión, creo que tiene un impacto relativamente bajo. Lo hemos visto en los últimos años, ¿no? A pesar de que existen discursos o que desde algunas tribunas se han hecho declaraciones en torno a ciertos temas, la inversión extranjera directa, el nearshoring sigue llegando a México. Creemos que la inversión y las decisiones de inversión colocan a México en un lugar privilegiado y esa es una oportunidad única que tenemos para aprovechar. Sin embargo, no podemos dejar de lado que el tema de gobernanza, en específico, cómo garantizamos que estos inversionistas tengan un marco de derecho adecuado para poder invertir aquí en México, sigue siendo la principal preocupación en el clima de inversión. De acuerdo a la encuesta que hace Banco de México, y esto es bien importante, el 48% de los participantes declararon que la gobernanza es el tema que más les preocupa para invertir en México. Y eso es algo que no podemos dejar de lado, ¿no? El tema de seguridad, de que existan y fomentemos las condiciones adecuadas para que vengan y se establezcan empresas en nuestro país y que además les facilitemos la llegada, ¿no? Que todos que hacemos para que haya un soft landing verdadero, para que les ayudemos a que se establezcan en nuestro país. Eso es lo que está preocupando. Creo que este efecto va a ser, sin duda, le va a inyectar volatilidad al mercado, lo podemos llegar inclusive a ver. Creo que no este año, pero sí a principios del próximo año, más acercándose la elección federal, la elección presidencial, que sí puede haber un poquito más de volatilidad que provenga por la parte política, especialmente para el tipo de cambio dólar-peso, ¿no? Y precisamente sobre el tipo de cambio, ¿cómo ves tú este concepto del peso fortachón, que a veces se presume, creo que pues tiene pues dos lados de la moneda, ¿no? Un peso fortachón, pero ¿cómo ves cómo se ha comportado en meses recientes? ¿Cómo ves el panorama hacia lo que resta de 2023? Mira, esto ha sido un fenómeno y que siempre se lo compartimos a todos nuestros clientes. Creo que hay muy pocos periodos en la historia económica de nuestro país donde el dólar se compraba más barato que en el pasado, ¿no? Siempre habíamos estado acostumbrados, o era el pensamiento, que el tipo de cambio siempre se depreciaba en el largo plazo. Y creemos ahorita con niveles de 17.70, 17.50, que no habíamos visto desde hace 7 años, desde el 2016, pues que es una muy buena oportunidad para aquellas empresas que son importadoras y que son compradoras de dólares. Como bien dices, el tipo de cambio tiene dos caras. Existe el lado de los ganadores, en este caso las empresas que importan o que tienen la mayoría de sus costos denominados en dólares y venden aquí en pesos, porque tienen obviamente un mayor margen de operación. Y también están las empresas perdedoras, aquellas que son netamente exportadoras, que necesitan pesos que gastan aquí en pesos y que finalmente, pues, oye, han tenido un año, estos últimos 6 meses han sido terribles para ellos. Pasaron de vender dólares a 21 pesos a estar vendiendo dólares a 17.50. Y siempre lo que hemos hecho mucho énfasis es el tipo de cambio se va a seguir moviendo, eso es un hecho, ese no lo vamos a poder evitar. Sin embargo,
y tenemos la cultura de cubrirnos, de hacer la tarea, de hacer los análisis para saber qué tipo de cambio es el mejor y el más adecuado, pues obviamente vamos a tener un impacto mucho menor. Ahora bien, este superpeso justamente se deriva de la alta tasa que el Banco de México nos estaba dando en los últimos meses, ¿no? El diferencial de tasas que había entre México y Estados Unidos hacía muy atractivo venir a invertir de corto plazo en nuestro país. Daba rendimientos importantes en dólares, en términos de dólares, y pues obviamente esto motivaba que el tipo de cambio siempre tuviera una apreciación. Hay que recordar también que en los últimos meses y en los últimos años también el crecimiento de las remesas a niveles históricos, el crecimiento de las exportaciones y un ambiente relativamente bajo de volatilidad, pues obviamente hace que el peso sea una divisa mucho más atractiva para invertir. Ya cuando ahora que estamos llegando al punto de que ayer el Banco de México anuncia un hold en su política de alza de tasas y que Estados Unidos, la Reserva Federal, probablemente continúe subiendo su tasa en una o dos ocasiones adicionales, pues cierra el gap que hay entre las tasas mexicanas y las tasas americanas. Esto va a tener un efecto en el tipo de cambio, eso es obvio. El día de ayer, justo después de que se anuncia el hold de tasas en el Banco de México, el tipo de cambio se fue al 17.75, 17.76, luego regresa, pero es una señal de que el mercado sí está viendo y vigilando este spread de tasas. En la medida que se vaya haciendo más pequeño, pues obviamente vamos a ver un ajuste en el tipo de cambio y creemos que va a cerrar sobre el 18.20, 18.15 para el cuarto trimestre del 2023. Pues sin duda interesante el panorama que viene para la economía de México y además los temas que has tocado desde la inflación, el crecimiento, la posibilidad de aprovechar el nearshoring, que de hecho algunos dicen es que con esto México tiene la oportunidad que no se le había presentado en mucho tiempo, pero al parecer a veces las decisiones político-económicas pues no van de la mano, pero sin duda son temas que podemos abordar más adelante. Te agradezco mucho, Nicolás, el abrirnos el panorama sobre este anuncio del día de ayer del Banco de México y bueno, pues estaremos viendo cómo se comporta la economía de acuerdo a todos los aspectos que hemos abordado en esta charla. Gracias y que tengas muy buena tarde. Gracias, Carlos, muchas gracias por la invitación.